Ella está aquí, ¿no? Bueno, entonces, pueden seguir. Vale. En ejercicio de medida de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo y del Contencioso del Procedimiento General, y de acuerdo a la Ley 1437 del 2011, daremos inicio a un juicio donde se evaluarán partes importantes frente a una situación tributaria que se dio a conocer por una declaración tributaria de acuerdo con una información depositada en una declaración privada del año grabable 2009. Para ello tenemos dos partes, la parte demandante y la parte demandada. En este caso, el demandante es el contribuyente y la parte demandada es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Este juicio, que es un juicio simulado por el desarrollo de un ejercicio netamente académico, va a estar dividido por tres etapas. La primera etapa se concluye frente a los aspectos de los alegatos de apertura. La segunda etapa, los medios de prueba, y finalizaremos, si el juez así lo considera, con los alegatos de conclusión. Por ende, siendo hoy las 6:18 de la tarde del sábado 21 de octubre, damos inicio a este ejercicio académico. Invito a pasar a los representantes de los alegatos de apertura de la parte demandante y el abogado de la parte demandada. Muy buenas noches, abogados. De acuerdo con la introducción dada, vamos a dar inicio a apertura a los alegatos donde ustedes me van a detallar los antecedentes tributarios por las cuales las partes no han estado de acuerdo por los denuncios rentísticos arrojados en la declaración de renta del año grabable de 2019. Por ende, vamos a darle la palabra a la parte del demandante. Buenas noches, señor juez. Mi nombre es Melissa Patricia Natera Contreras, abogada titulada portadora de la tarjeta profesional número 144964, apoderada judicial de la empresa Medinuclear SAS. Señor juez, puede desconocer la administración tributaria la pérdida fiscal declarada en el impuesto sobre la renta del año grabable 2009 de la sociedad Medinuclear SAS, derivada de la celebración de un contrato de leaseback, cuya esencia del negocio jurídico y su realidad económica es un endeudamiento, en la que la enajenación a BBVA Leasing del lote de terreno La Aurora, junto con las construcciones y posteriormente el arrendamiento financiero con opción de compra sobre el mismo bien por la suma de 1.300 millones, constituía la garantía para la entidad financiera, con lo cual mi representada buscaba adquirir financiación en procura de seguir construyendo y explotar el bien inmueble bajo su objeto social. Adicionalmente, señor juez, Medinuclear SAS, como institución prestadora de servicios de salud, que ofrece servicios especializados de imágenes diagnósticas y tratamientos oncológicos, adquirió equipos médicos a través de importación y contratos de leasing financiero, realizó capacitación a su personal y obtuvo créditos para capital de trabajo, erogaciones que constituyen expensas necesarias que tienen relación de causalidad y proporcionalidad para el desarrollo de su actividad productora de renta, y que, como lo veremos más adelante con el aporte de las pruebas, estos activos se encontraban en condiciones de utilización. Sin embargo, la administración tributaria también pretende desconocer las deducciones por conceptos de intereses financieros y diferencia en cambio pagados por estos equipos. Al igual, señor juez, que el castigo de cartera, el reconocimiento de pasivos y el préstamo para cubrir el pago de dividendos a los socios. Todo esto, señor juez,
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados del decreto 2649 de 1993. Así es, señor juez. Los hechos que fundamentan el libelo de la demanda son los que se expresan a continuación. Primero, el 15 de abril de 2010, mi representada, la empresa Medinuclear SAS, presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año grabable 2009, en la que liquidó un saldo a favor de 259.174.000. Luego corrigió en varias ocasiones la declaración, siendo la última la realizada en la liquidación oficial de corrección número 1424-120-120-0053 del 14 de noviembre de 2012, en la que determinó una pérdida fiscal por valor de 358.971.000 y un saldo a favor de 364.232.000. Segundo, el 19 de agosto de 2015, la Dirección Seccional de Impuestos profirió el requerimiento especial número 1423-82015-000014, dirigido a desconocer la pérdida declarada y determinar una renta líquida gravable de 805.025.000, un impuesto a cargo de 418.702.000, una sanción por pérdida rechazada de 189.536.000, ajuste de la sanción por corrección de 80.700, una sanción por inexactitud de 447.544.000 y un saldo a pagar de 702.231.000 pesos. El 25 de noviembre de 2015, mi representada dio respuesta al requerimiento especial, aceptando mediante corrección provocada las glosas de los pasivos y gastos operacionales de administración, lo que llevó a disminuir la pérdida fiscal de 358.971.000 a 337.845.000 y aceptando el ajuste de la sanción por corrección. Cuarto, el 27 de abril de 2016, la autoridad tributaria profirió la liquidación oficial de revisión número 1424-120-160-00013, que modificó la declaración de corrección, determinando una renta líquida de 804.020.000, determinando el impuesto a cargo en 416.673.000, sanción por menor pérdida de 178.382.000 y una sanción por inexactitud de 447.014.000. Quinto, contra el acto liquidatorio, la sociedad Medinuclear interpuso el recurso de reconsideración el 29 de junio de 2016, presentando de nuevo una corrección provocada respecto de las glosas por costos de ventas, gastos operacionales de administración y otras deducciones, lo que redujo la pérdida fiscal a 210.560.000. El recurso de consideración fue resuelto a través de la resolución número 003576 del 24 de mayo de 2017, que modificó la declaración de corrección en los siguientes términos: desconocimiento de pasivos en la suma de 3.300.000, adición de ingresos por la enajenación de activos fijos en la operación del ISPAC, valor de 839.145.000, adición como costo de la suma de 70.099.000 por intereses para la construcción en curso enajenadas, desconocimiento de costos de ventas por 15.769.000, rechazo de gastos operacionales de administración por 125.413.000, desconocimiento de otras deducciones por 298.643.000, determinar rentas grabables por pasivos inexistentes en 99.654.700 pesos y por recuperación de pérdidas en la suma de 358.971.000. Adicionalmente, se revocó la adición del mayor valor de activos y otros activos derivados de los intereses y diferencia en cambio, así como también la de gastos operacionales de administración por conceptos laborales y de gasto financiero vinculado a la adquisición de una casa. Todo lo anterior condujo a la modificación parcial de la liquidación oficial de revisión en el sentido de establecer la renta líquida ordinaria del ejercicio en la suma de 747.186.000 más rentas grabables por valor de 458.626.000 para un total de renta gravable de 1.205.812.000.
el impuesto a cargo por valor de 391.615.000, una sanción por menor pérdida de 69.485.000, una sanción por inexactitud de 402.947.000 y el saldo a pagar en 554.848.000. El concepto de la violación de las normas citadas se sintetiza así. Primero, la naturaleza del ISPAC como operación de crédito, violación de los artículos 95-9 de la Constitución, 90 del Estatuto Tributario, la circular 175 de la DIAN y el decreto 2649/1993. Frente a la adición de ingresos brutos operacionales por la venta de inmuebles, lotes y construcción, no resulta procedente aplicar el artículo 90 del Estatuto Tributario, ya que al tratarse de contratos de ISPAC corresponde a una operación de financiación mediante la cual el activo enajenado constituye una garantía para la entidad financiera que recuperará la financiación otorgada mediante el arrendo del bien. El artículo 90 invocado por la DIAN regula el contrato de venta en el que sí se presenta una transferencia de dominio y el patrimonio del comprador adquiere un nuevo activo fijo, lo que no ocurre en el ISPAC, ya que en el contrato del ISPAC la compraventa inicial es un negocio instrumental y una formalidad necesaria para que el objeto del contrato, operación de financiamiento, sea perfeccionado, de tal suerte que la compraventa resulta ser una garantía del crédito otorgado. En este caso, BBVA determinó que el monto máximo para financiar a Medinuclear sería 1.300 millones y es por esta razón que se tomó como precio de la operación y así se pactó en la escritura pública aportada al expediente. Por eso el precio de 1.300 millones es el monto que se recibió a título de ingreso por concepto del ISPAC y no la suma de 2.069.046.000 que determinó la DIAN con base en normas ajenas al ISPAC y desconociendo la realidad de la operación. El reconocimiento contable de la operación del ISPAC fue registrado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados establecidos en el decreto 2649 de 1993, fundamentalmente con el artículo 11, esencia sobre forma. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma legal. El segundo punto, nulidad por falsa motivación de los actos demandados, relación de causalidad del gasto con la actividad promotora de renta, violación de los artículos 26, 41, 731, 746 del Estatuto Tributario, 137, 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. La administración desconoce los gastos tomados como deducción fiscal por valor de 277.249.683 por intereses y diferencia en cambio, al considerar que se derivan de activos que no estaban en condiciones de utilización y que no se encuentra demostrada la relación de causalidad, lo cual aquí quiero precisar que carece de fundamento jurídico al ser Medinuclear una institución prestadora de servicios médicos que al adquirir equipos médicos para el desarrollo de su actividad productora de renta, es decir, para la obtención de sus ingresos, como lo menciona en el artículo 107 del Estatuto Tributario, son deducibles las expensas realizadas durante el año periodo grabable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tenga relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad. Es decir, la compañía solicitó créditos para capital de trabajo, adquirir nuevos equipos y para las obras de construcción que adelantaba, a fin de dar continuidad a su actividad productora de renta, lo que se soporta en las pruebas aportadas en el expediente que demuestran la relación de causalidad.
A diferencia de lo señalado por la DIAN, los intereses pagados por créditos obtenidos para adelantar obras de construcción que a 31 de diciembre de 2009 estaban en condiciones de utilización, así no estuvieran terminadas en un 100%, podían llevarse como deducción y no como mayor valor de los activos, como se desprende del artículo 41 del Estatuto Tributario. Esa norma establece que uno de los supuestos que permite llevar los intereses como costo es hasta que el activo se encuentre en condiciones de utilización, como ocurre en este caso, que se demostró que la sede La Aurora de la compañía, aunque se encontraba en proceso de construcción en algunas de sus fases, contaba también con otras obras terminadas y en funcionamiento. De igual manera, el desconocimiento de deducciones por concepto de intereses y diferencia en cambio incurridos en la adquisición de activos fijos es improcedente porque estos bienes fueron utilizados en el año grabado y en tal sentido estos conceptos eran deducibles. En cuanto a la diferencia en cambio, la referente a General Médica de Colombia se deriva de la adquisición del equipo de resonancia magnética, cuya operación fue pagada en dólares, como se consta en las declaraciones de importación, y se ve soportado en el monto registrado por el contribuyente por valor de 97.631.339.72 y las demás diferencias en cambio que discute la administración se originan en la adquisición del equipo de resonancia que se soporta en el crédito pagado en dólares y en las declaraciones de importación y además en la adquisición del equipo de mamografía que está aprobada en las cuentas por pagar, todo lo cual además se encuentra certificado por el revisor fiscal de la sociedad. Adicionalmente, no es procedente que se cuestione intereses por la adquisición del equipo supresor translector porque ese activo fue adquirido sin crédito alguno, dado que la compañía lo pagó de contado. Por lo anterior, señor juez, el rechazo de estos gastos carece de fundamento jurídico y probatorio, incurriéndose en falsa motivación. Adicionalmente, no procede la glosa otras implicaciones realizadas por la administración con fundamento en el rechazo del gasto financiero, consistente en llevar como mayor valor del activo los intereses solicitados por los equipos de resonancia magnética, subestación eléctrica, aire acondicionado y digitalización, y la diferencia en cambio. Tampoco procede que el gasto financiero solicitado por la construcción de la sede La Aurora se lleve como costo del activo y se adicione como ingreso por la venta del inmueble. Entonces, estas pruebas están soportadas en el material probatorio que se verá más adelante. Tercero, procedencia de la deducción de costos por concepto de capacitación de personal y deducción por pasivo de cartera, violación del artículo 80 del decreto 187 de 1975 y el artículo 107 del Estatuto Tributario. La demandada rechazó costos por concepto de capacitación del personal por no cumplir los requisitos del ordenamiento fiscal y por ser inegibles dos soportes presentados. Respecto de las capacitaciones, estas se impactan de manera directa a la producción, en tanto eran otorgadas a los empleados de la empresa. Para asegurar los cupos, los empleados pagan directamente las capacitaciones y al legalizarse el pago, la compañía les reembolsaba el valor respectivo. Para el efecto, sostuvo que aportaron los documentos legibles que soportaban la operación. En este caso, quiero precisar que las capacitaciones que se realizaron al personal constaban en el manejo de los equipos médicos, los cuales, al tener relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, eran necesarios para el personal, por lo tanto procede la deducción. En cuanto a de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario. En cuanto a la procedencia de costo por concepto de castigo de cartera rechazado con fundamento en que los ingresos a dar de baja debían haberse declarado en un año anterior, afirmó que la norma no restringe que la cartera sea castigada dentro del mismo periodo en que se originó el ingreso, siempre que se acredite la posibilidad de ser cobrada en una adecuada gestión de cobro. En este caso se encuentra demostrado que con el certificado revisor fiscal, las comunicaciones de las CPS y las actas de conciliación de cuentas, que las glosas son objeciones a las cuentas de cobro presentadas por las instituciones de salud, originadas en inconsistencia
revisión de facturas y sus respectivos soportes, por los servicios realmente prestados y autorizados y los rechazados por el beneficiario. En efecto, en el sector salud se presentan glosas médicas reguladas por la resolución 3047-2008 que rechazan las CPS a quienes se presta el servicio y ante la imposibilidad de registrar el mayor valor mediante una rebaja, devolución o deducción, resulta necesario su castigo. Cuarto, en cuanto a la no procedencia de adición de renta líquida por pasivos inexistentes en periodos no revisables por valor de 99.654.700. Violación de los artículos 199, 239-1 y 283 del Estatuto Tributario. Con respecto a la adición como renta líquida agravable del pasivo registrado en la declaración de renta del año 2008, al haberse reintegrado el pasivo como renta líquida en una declaración privada en año agravable posterior, el 2011, no puede la demandada determinarla nuevamente. Quinto, no procedencia del desconocimiento de pasivos por valor de 3.300.000 a 31 de diciembre del 2009. Violación de los artículos 170, 171, 283 del Estatuto Tributario. Los pasivos declarados corresponden a deudas reales sobre los cuales aportó certificación del revisor fiscal, cuenta de cobro por concepto de honorarios y copia de los libros auxiliares que demuestran que los gastos se causaron en el año 2009, no siendo procedentes su desconocimiento con fundamento que los soportes correspondían al año 2010. Sexto, no procedencia de la adición de renta líquida por recuperación de pérdidas y de la sanción por menor pérdida, indebida aplicación de los artículos 199, 16, 47 del Estatuto Tributario. En la liquidación oficial de revisión, la Administración Tributaria propuso el rechazo de la pérdida por valor de 358.971.000, pero en la corrección provocada en el requerimiento especial presentado el 25 de noviembre de 2015 se redujo a 337.845.000, por lo que la máxima renta líquida por recuperación de pérdidas sería esta última cifra, toda vez que la diferencia se reintegró en la citada declaración. Por otra parte, conforme al artículo 199 del Estatuto Tributario, la recuperación de la pérdida fiscal renta líquida especial solamente puede exigirse en el periodo fiscal en el que la liquidación oficial de revisión adquiere firmeza en el mismo periodo en que se discute la ley. En cuanto a la sanción por rechazo o disminución de pérdidas, no se cumple el presupuesto de la norma consistente en la disminución de pérdidas fiscales mediante la liquidación oficial de revisión, por encontrarse este acto en discusión. Séptimo, improcedencia de la sanción por inexactitud, violación del artículo 647 del Estatuto Tributario por inexistencia de hecho sancionable. En el caso de discusión, hay inexistencia de hecho sancionable por no darse los supuestos que hacen procedente la aplicación de la sanción por inexactitud y por la existencia de una diferencia de criterios por presentarse una posición diferente en cuanto a la naturaleza del contrato dispar, así como diferentes posturas frente a la procedencia de costos, deducciones y pasivos. Octavo, condena en costas, solicito que se condene a la parte demandada al pago de costas y exigencias del derecho. Pretensiones de la actuación judicial. Señor juez, por los hechos anteriormente expuestos, es que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo y del Contencioso Administrativo, formulo las siguientes pretensiones. Literal A, que se declare la nulidad total de los siguientes actos administrativos. Primero, liquidación oficial de revisión número 1424-120-160-0003 el 27 de abril de 2016, expedida por la Dirección Seccional de Impuestos de Gasto de la DIAN. Segundo, resolución número 003576 del 24 de mayo de 2017, expedida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración. Literal B, como restablecimiento del derecho solicitó lo siguiente. Primero, proceder a revocar la liquidación oficial número 1424-120-160-0003 el 27 de abril de 2016, por medio de la cual la Dirección de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos
Aduanas del Pasto, determinó oficialmente el impuesto sobre la renta de Medinuclea por el año grabado de 2009 e impuso sanción por inexactitud. Segundo, proceder a revocar la resolución número 003576 del 24 de mayo de 2017, expedida por la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto el día 18 de febrero de 2015. En contra de la liquidación oficial de revisión número 1424-120-160-073 del 27 de abril de 2016 mencionado anteriormente. Tercero, declarar la firmeza de la declaración de corrección presentada por Medinuclea con formulario número 110-900-476-974-1 con ocasión del recurso de reconsideración el día 29 de junio de 2016 y ordenar al archivo del expediente administrativo. Cuarto, condenar en costas a la demandada y ordenar a su cargo el pago de las agencias del derecho federal. Para los anteriores efectos, invoco como normas violadas las siguientes. Artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 11, 16, 98 del decreto 2649 de 1993. Artículo 26, 41, 90, 107, 108, 199, 239, raya 1, 283, 647, 647, raya 1, 770, 771, 731, 742 y 746 del Estatuto Tributario. Circular 175-2005 de Tarián, artículo 80 del decreto 187-1975, artículos 137, 138 y 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y artículo 365 del Código General de Proceso. Abogada, tengo una por funcionario incompetente. 2. Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación de revisión o se permita el término señalado para la respuesta conforme a lo previsto en la ley en tributos que se determinan con base en declaraciones periódicas. Tercero, cuando no se notifiquen dentro del término legal. Cuarto, cuando se omitan las bases grabables, el monto de los tributos o la explicación de las modificaciones efectuadas respecto de la declaración o de los fundamentos del aforo. Quinto, cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos. Y sexto, cuando adolezcan de otros vicios procedimentales expresamente señalados por la ley como causal de nulidad. Cierro comillas. Me gustaría saber cuál de esos 6 numerales son los que usted se enfoca para invocar aspecto de nulidad. Pues, señor juez, una vez que se agotó la vía gubernativa y que la siguiente etapa es la demanda, dado que pues mi representada no está de acuerdo o no está de acuerdo con la liquidación oficial de revisión expedida por la DIAN y ni tampoco con la resolución 003576 que resolvió el recurso de reconsideración. Es por esta razón que se acude a la demanda para que se emita un fallo favorable para mi representada y se declaren nulas estas liquidaciones oficiales, puesto que no está de acuerdo ni con la sanción de inexactitud establecida en el artículo 647 ni el impuesto a cargo, como pues ya se expresó en los hechos que sustentan esta demanda. No me queda claro, de acuerdo con la pregunta que le hice, entonces voy a desvirtuar el artículo 730 como norma invocada que ha sido violada. Ahora,
Usted ha expresado que también se ha violado el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, el cual estipula lo siguiente, abro comillas, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Quisiera saber por qué la administración tributaria, de acuerdo con sus pretensiones, está vulnerando este numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, abogada. Porque al carecer de capacidad económica o de liquidez, mi representada, la empresa Medinuclear, que acudió a ese contrato del ISPAC para obtener precisamente financiamiento, pues estaría violando ese concepto de la justicia y la equidad, que tendría como un tratamiento desigual, ya que lo que pretendía mi representada era obtener liquidez y no una venta real del bien inmueble, ya que no había una transferencia del dominio ni la transferencia de riesgos, ya que mi representada, que era el mismo arrendatario del bien, seguía con el goce y uso del bien. Lo que necesitaba era liquidez para seguir construyendo y seguir desarrollando su objeto social. Entonces, por eso considero que se violan los conceptos de justicia y equidad, ya que pues, se debe contribuir al financiamiento de los gastos, pero debe estar acorde con la capacidad económica del contribuyente. De acuerdo con su respuesta, acepto dentro de los alegatos de apertura la norma mencionada. Y finalizo con la última pregunta, abogada. De acuerdo, este juzgado va a aceptar todas las pruebas presentadas ante la administración tributaria vía gubernativa. La pregunta puntualmente es, ¿ustedes van a presentar pruebas mejoradas? ¿O las mismas pruebas que se presentaron en vía gubernativa? Tenemos en cuanto a pruebas mejoradas, el material fotográfico que demuestra que los equipos estaban en funcionamiento y que son equipos médicos que se requiere para la obtención del ingreso, por lo cual están acordes a la necesidad y a la proporcionalidad del artículo 107 del Estatuto Tributario. Además están las facturas que demuestran la adquisición de los equipos por el pago de lo que generó el pago de intereses y la diferencia en cambio, la factura generada por la capacitación del personal, la cuenta de cobro por el desconocimiento de los pasivos. Por lo tanto, sí tenemos las pruebas generadas mejoradas en este momento, señor juez. Pues la entrega del material probatorio que será puesto en un momento. El folio de pruebas será entregado en la parte de medios de prueba. Muchas gracias, abogada. Parte demandada. Muchas gracias, señor juez. Muy buenas noches, señor juez y asistente a la sala. Mi nombre es Alfredo López Rodríguez, abogado por tarjeta profesional 764-T, actuando como apoderado del director general de la Dirección de Impuestos Nacionales en adelante DIAN, identificada con el NIR 800-197-268-4 en su defensa, para controvertir los argumentos del demandante Medinuclear Sociedad por Acciones Simplificadas, identificada con NIR 800-223-18-0, en el entendido que la DIAN ha expedido los siguientes actos administrativos. Primero, el 19 de agosto del 2015, la Dirección Seccional de Impuestos profirió requerimiento especial número 14238201-500014, dirigido a desconocer la pérdida declarada y determinar una renta líquida agravable de 805.025.000 pesos, un impuesto a cargo de 418.302.000 pesos, una sanción por pérdida rechazada de 189.536.000 pesos,
un ajuste de la sanción por corrección de 80.700 pesos, una sanción por inexactitud de 447.544.000 pesos y un saldo a pagar de 702.231.000 pesos. Segundo, el 27 de abril del 2016, la autoridad tributaria profirió la liquidación oficial de revisión número 1424-1201-600013, que modificó la declaración de corrección determinando una renta líquida de 804.020.000 pesos, un impuesto a cargo de 416.673.000 pesos, una sanción por menor pérdida de 178.382.000 pesos y una sanción por inexactitud de 447.014.000 pesos. Tercero, recurso de reconsideración resuelto mediante la resolución 003576 del 24 de mayo del 2017, que modificó la declaración de corrección en los siguientes términos: desconocimiento de pasivos en la suma de 3.300.000 pesos, adición de ingresos por la enajenación de activos fijos en la operación del ISBAT por valor de 839.145.000 pesos, adición como costo de la suma de 70.099.000 pesos por intereses para la construcción en curso enajenada, desconocimiento de costos de venta por 15.769.000 pesos, rechazo de gastos operacionales de administración por 125.413.000 pesos, desconocimiento de otras deducciones por 298.342.000 pesos, y determinó las rentas gravables por pasivos inexistentes en 99.654.700 pesos y por recuperación de pérdidas en la suma de 358.971.000 pesos. Adicionalmente, se revocó la adición del mayor valor de activos fijos y otros activos derivados de los intereses y diferencia en cambio, así como también la de gastos operacionales de administración por conceptos laborales y del gasto financiero vinculado a la adquisición de una casa. Todo lo anterior condujo a la modificación parcial de la liquidación oficial de revisión en el sentido de establecer la renta líquida ordinaria del ejercicio en la suma de 747.186.000 pesos, más rentas gravables por valor de 458.626.000 pesos, para un total de renta gravable de 1.205.812.000 pesos. Impuesto a cargo por valor de 399.615.000 pesos, una sanción por menor pérdida de 69.485.000 pesos, una sanción por inexactitud de 402.947.000 pesos y un saldo a pagar por valor de 554.848.000 pesos. Es así, señor juez, que la DIAN, actuando bajo los principios de legalidad, equidad, eficiencia, necesidad, proporcionalidad, progresividad e retroactividad de las leyes tributarias, de igual manera, considerando el deber de toda persona de contribuir al financiamiento del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, demostrará la inadecuada aplicación de la norma tributaria por parte del contribuyente en la presentación de su declaración de renta del año grabable de 2009, estableciendo, entre otros: 1. La no relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad de algunos gastos y costos con la actividad productora de renta. 2. El inadecuado tratamiento tributario a la operación reportada como LISBAC. 3. El inadecuado tratamiento tributario de algunos gastos y costos afectos a propiedades en construcción o montaje. 4. Insuficiente sustento o soporte de gastos, haciéndose acreedor al desconocimiento de pasivos, adición de ingresos por enajenación de activos, desconocimiento de costos, rechazo de gastos y otras deducciones, determinación de rentas gravables por pasivos inexistentes del 2008 y recuperación de pérdidas y la aplicación de la sanción por inexactitud. Por tanto, señor juez, la DIAN recurre a lo establecido en las siguientes normas. En la Constitución Política de Colombia, los artículos 29, 83, 95 raya 5, 189 ordinal 20. En el Estatuto Tributario Nacional, los artículos 41, 72, 90, 107, 118 raya 1, 127 raya 1 parágrafo 1, 128, 148, 151, 152, 177 raya 2, 199, 239 raya 1, 269, 283, 617, 618, 647, 647 raya 1,
770, 771 y 771-2. El decreto 187 de 1975, sus artículos 79 y 80. El decreto 522 del 2003, en su artículo 3. El Código Civil, en su artículo 28. El decreto 913 de 1993, normas aplicables a las compañías de financiamiento, artículo 2 y artículo 3. Decreto 2649 de 1993, en sus artículos 12, 36, 51, 57, 64, 102, 104, 123 y 146. El decreto 4725 de 2005, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, en sus artículos 3, 4, 9 y 18. Las sentencias C916 de 1999, C910 de 2004 y C571 del 2010. Y las resoluciones 3047 y 4816 de 2008 del Ministerio de la Protección Social. Y de igual forma fundamentará estos alegatos en la exposición de las siguientes pruebas: 1, documentales, la Cámara de Comercio de Medellín Nuclear, o sea, el certificado de Cámara de Comercio de Medellín Nuclear, información exógena del año 2009 de Medellín Nuclear, factura del impuesto predial 2009 predio La Aurora, escritura de compraventa de Bisbar, estado financieros 2009 de Medellín Nuclear, conciliación fiscal 2009, certificados expedidos por la Coordinadora Administrativa de Medellín Nuclear, avalúo catastral realizado por el BBVA sobre el predio La Aurora, balance de prueba 2009 de Medellín Nuclear, certificaciones de instalación de equipos médicos de General Medical y de Energy Medi, libros auxiliares de intereses, certificado de importación de equipos médicos, en este caso la resonancia magnética y el aire acondicionado, dictamen de revisor fiscal sobre la diferencia en cambio, certificaciones bancarias del Banco de Santander, certificación de intereses del Banco de Bogotá, unos soportes por servicios de capacitación ilegibles aportados por la demandante, dictamen del revisor fiscal sobre el castigo de cartera, unas cuentas de cobro por asesorías jurídicas, un comprobante de egreso de febrero del 2009, el dictamen del revisor fiscal sobre el desconocimiento de pasivos y una factura de venta de mercancía. Y segundo, pruebas testimoniales. Contaremos con la presencia de una testigo experta en tributaria, la doctora Marcela Varela, identificada con cédula 538945519 de Soacha, tarjeta profesional 35556. Señor juez, el abogado Diego Andrés Medina, una vez yo termine esta sección, hará la continuidad del desarrollo procesal. Abogado, tengo unas preguntas. La primera, una de las normas que usted mencionó resaltó el artículo 771 rayador del Estatuto Tributario. Esa norma es del año 2016. Quisiera saber, por qué la traemos a colación, si usted dentro del espectro de sus argumentos iniciales dice que van en vía de lo que emana la Constitución política frente a los principios constitucionales, y uno de ellos es la irretroactividad. La sala lo escucha. Correcto, señor juez. En este sentido, la norma nos permite dar una claridad frente a lo que posteriormente se aclaró como Bisbar y que nosotros lo fundamentaremos en la norma anterior, en que era una especie de lícito. El artículo 771 rayador del Estatuto Tributario no menciona absolutamente nada de lo que usted acaba de describir, abogado. ¿Puedo dar lectura al artículo? No. Bajo ese entendido, no apruebo, no acepto que se discuta el artículo 771 rayador del Estatuto Tributario, ya que este solamente habla sobre los elementos necesarios a nivel formal para tener la procedencia de costos y deducciones. 2 puntos, facturas. Siguiente, usted mencionó sobre que la administración tributaria
detectó varias normas que la parte demandante no ha aplicado adecuadamente. Sin embargo, usted relató varios numerales o varios artículos más bien del Estatuto Tributario, pero para esta sala no le ha quedado claro cuáles han sido las normas puntualmente que en la parte demandante no ha desarrollado o no ha aplicado de forma adecuada según el ordenamiento jurídico tributario. Señor juez, lo que pasa es que como hay 7 ítems específicos en la demanda, acá están relacionados todos los artículos de estas normas que nos sirven para sustentar la controversia de la demanda impuesta, pero que aplica en cada situación. Entonces, por ejemplo, hay unas normas que aplican para el ISBA, hay unas normas que aplican para el desconocimiento de costos y gastos, hay unas normas que hablan sobre el requerimiento de los soportes de esos costos y gastos para que sean procedentes y aceptados por la administración tributaria. Entonces, digamos que para cada una de las etapas de lo que pretenden los demandantes, ya se determinan qué artículos son procedentes. La sala ha tomado atentas notas sobre todas esas normas y esperamos que en el desarrollo de la siguiente etapa de medios de prueba sean aplicadas a cabalidad. Sí, señor. Escuchado las dos partes, damos a la finalización de los alegatos de apertura. Abogados pueden seguir a sus áreas. Muchas gracias, señor juez. Continuamos con la etapa de los medios de prueba. La sala llama a presencia Ángel Alcubo al abogado de la parte demandante y al abogado de la parte demandada. Se ha escuchado atentamente los alegatos de apertura por ambas partes. Por ende, vamos a dar inicio a los medios de prueba, donde se tendrán que desarrollar a cabalidad cada uno de los elementos aportados de la parte de exposición de cada uno de los abogados. Por parte del demandante, voy a recibir las pruebas aportadas en la etapa inicial de la vía gubernativa en el proceso de la auditoría tributaria y también las pruebas mejoradas. Por parte del demandado, voy a aceptar las pruebas aportadas por el contribuyente por la vía gubernativa y las pruebas adicionales mencionadas en los alegatos de apertura. Abogada de la parte demandante, damos inicio. Yo, Astrid Milet Turizo Cordero, he sido designada por la empresa Medinuclear SAS con 1800-223-6180 para que sea representada, para que me represente. A la doctora Milet Turizo, identificada con cédula ciudadanía 3571720 de la ciudad de Sahagún, Córdoba, abogada titulada en ejercicio de profesión, portadora de la tarjeta profesional 55525 del Consejo Superior de la Judicatura, para que inicie y lleve y termine el proceso ejecutivo para presentar demanda bajo medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en los artículos 138 de la Ley 1437 del 2011, contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con domicilio en la ciudad de Bogotá, con el artículo 159 del Código de Procedimiento
Santiago Rojas Arroyo en calidad de director de la DIAN del 2017, de conformidad a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos contenidos en la liquidación oficial de revisión número 1424-1201 6013 que se expedirá el 27 de abril de 2016 por la Dirección Seccional de Impuestos de Pasto, por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales y en la resolución 003576 del 24 de mayo emitió la Subdirección General de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Nacional y a título de restablecimiento de derecho que se ordena a la demandada analizar nuevamente la declaración con objeto del trámite que culminó con los actos administrativos acusados y emitida la nueva liquidación oficial de revisión. Lo anterior teniendo en cuenta las consideraciones de hecho y de derecho y que demanda expondré, lo cual anexará la respectiva demanda. Mi representada queda ampliamente facultado para recibir, conciliar, desistir, transferir y todas aquellas facultades propias del presente mandato, y siendo ese señor juez reconocer mi persona y Abogada, escucho bueno, los medios de prueba. los medios de prueba. En cuanto a Lo primero que usted está aportando es un contrato de ISBA. del ISBA, La sala escucha la naturaleza del mismo. la naturaleza del leasing back es un contrato de arrendamiento que se hace a través de una entidad financiera. ¿Sí? Tenemos el contrato de leaseback consignado dentro de los medios de prueba, en donde se estipula la relación que hay entre la empresa y la entidad financiera. ¿Por qué nació el ISBAC? El ISBAN nació por la necesidad que tiene la empresa de obtener financiación para desarrollar su objeto social y arrendar y tomar en arrendamiento un terreno para adecuar y ampliar las instalaciones de la empresa. ¿Algo más que quiera aportar, abogado? Allí se aporta el contrato de arrendamiento con la entidad, fotografías de las mejoras que se le hizo al terreno, a la construcción. No encuentro las fotos. Cuentas de cobro. Sí, más adelante están las fotos. Cámara de comercio. ¿Fotos? Sí, esas son las fotos de los equipos y de las mejoras de la construcción. Y las fotos del bien inmueble. No las encuentro.
Entonces podríamos decir que el bien inmueble solamente se aportó, pero Contrato de leasing. sobre el contrato de ISPAC, donde ustedes inicialmente fueron los propietarios y se la vendieron a la entidad y lo tomaron nuevamente en arriendo. Sí, señor. Continúa, abogada. Bueno, se tomó en arrendamiento, ahí es una para la financiación para la financiación, para mejorar las instalaciones de la empresa y poder operar y poder hacer la instalación de los equipos que se compraron. Allí se está pagando un canon de arrendamiento, el cual aparece registrado en la contabilidad. ¿Dónde están los libros contables para poder validar cómo fue registrada la contabilidad, abogada? Sí, señor. Creo que vi un auxiliar. Esta es la diferencia en cambio. Los intereses. Está organizado de tal manera que acá tengo el auxiliar de los gastos de intereses, Sí. préstamos a socios, diferencia en cambio. No hay más, abogado. Le estoy mostrando los medios de prueba que usted ha entregado, donde le está diciendo que contablemente es la forma que se reconoció. Continúa hacia adelante, abogada. Continuamos. Planilla de seguridad social. Fotografías. Contratos. ¿Cómo podemos validar que la parte contable, siendo parte fundamental de demostración de lo que usted está diciendo, no lo cuenta dentro de sus medios de prueba, abogada? Bueno, no se encuentran dentro de los medios de prueba, pero lo podemos probar de que sí se tuvo en cuenta porque se tomaron como gastos deducibles en renta. ¿Cómo es eso? O sea, usted me está hablando, Sí. o sea, me está hablando de una nueva prueba. Se hizo el contrato de licitación con la entidad financiera. Se está aportando como medio de prueba el contrato y se le puede solicitarle a la entidad financiera la certificación de que sí estamos cumpliendo con los pagos de los canos de arrendamiento. ¿Se puede? Estamos en un momento donde vamos a tomar una decisión, o sea que no podemos alargar el juicio, abogado. ¿Algo más que quiera argumentar sobre el proceso de ISPAC? Pero es legítimo porque tenemos el contrato, señoría. Y se lo estoy incluyendo como medio probatorio.
Ok, voy a aceptar el contrato, pero la parte contable es fundamental. Sí, señor. De los siguientes argumentos que se tocaron en los alegatos de apertura, ustedes también están hablando sobre la nulidad que se debe marcar sobre la no procedencia de adición de la renta líquida por pasivos inexistentes. ¿Qué tienen para decir frente a ello? Bueno, sí tenemos pasivos que existen y prueba de ello. Tenemos los extractos de crédito y fotos de los equipos adquiridos. Esos equipos, como se evidencia en el material probatorio, tenemos unas fotografías de los equipos y todavía se deben esos equipos. Existen las facturas de las compraventas de los equipos y eso están dentro de los pasivos que se alegan de que que son inexistentes. Entonces, como medio de prueba de que esos equipos existen, estamos suministrando las fotografías y estamos suministrando debidamente las facturas de compra por la adquisición de los equipos. Dentro de la sentencia apelada en el Tribunal de Nariño, ustedes argumentaron que realizaron una incorporación de estos pasivos en la declaración de renta del año 2011. ¿Por qué no lo hicieron del año 2008? No se hizo dentro del año 2008 porque hubo un error, el cual se subsanó en la siguiente declaración. Otro de los alegatos de apertura fue del desconocimiento de los pasivos de 3.300.000 a 31 de diciembre de 2009. ¿Qué aportan frente a ello, abogada? Con respecto a esos pasivos, se aportan cuentas de cobro debidamente registradas que dan fe de que esos pasivos sí existen y se fueron adquiridos dentro del periodo grabado. Otro de los elementos fue la adición, o sea, el aumento de la renta líquida con la recuperación de pérdidas del mismo periodo de las declaraciones que ustedes corrigieron. ¿Por qué están solicitando nulidad frente a esta actuación por parte de la Administración Tributaria y qué pruebas tenemos frente a ello? Bueno, con respecto a la adición, se puede decir que la norma no me exige a mí que lo tenga que hacer posterior al año en que adquiere la firmeza la declaración. Por lo tanto, es improcedente de que la administración me los tenga en cuenta. También hablan sobre la nulidad por los gastos de capacitación. Bueno, en cuanto a los gastos de capacitación, allí tenemos la factura de cuando se hicieron los gastos de capacitación, tenemos la fotografía del personal que está recibiendo la capacitación y la capacitación se dio porque como se compraron unos equipos, la capacitación era importante para poder aprender a manejar los equipos que van a ser usados para la actividad productora de rentas dentro de su objeto social para generar ingresos. Entonces, no son equipos, no son cualquier equipo, entonces se necesita una capacitación técnica a los operadores de la máquina. ¿Algo que quiera mencionar, abogada? Bueno, Frente a todos los alegatos que ustedes dieron de forma inicial, porque siento que no se está argumentando a cabalidad cada uno de los puntos expuestos en los alegatos de apertura.
Su señoría, estamos aportando las pruebas en cuanto al contrato de ICIPAC, estamos aportando el contrato de arrendamiento que se está realizando con la entidad financiera. En cuanto a los pasivos inexistentes que alega la parte de la administración, pues estamos aportando las facturas. Es un documento que está debidamente diligenciado de acuerdo a la normatividad, que debe de tener una dirección, debe de tener un consecutivo, debe de tener una relación, debe de tener precio unitario, precio-valor y los impuestos a que estén sometidos. Es un documento válido. Igual también se está, en cuanto a la capacitación del personal, estamos aportando pruebas como son las fotografías del personal, de nuestro personal que está recibiendo la capacitación. También se está suministrando las cuentas de cobro por la empresa, la factura por la empresa que impartió la capacitación. ¿Cuál es la factura? La factura de la capacitación, ahí está. ¿La de 1.300.000? No, eso es una cuenta de cobro, es una factura de una empresa jurídica. ¿Cómo se llama la empresa, abogada? Los alegatos de apertura decían que esto iba a ser prueba mejorada. La sala desea saber por qué en la vía gubernativa se menciona que la factura entregada no era legible. ¿Qué pudo haber Porque pasado? en el momento en que se entregaron las pruebas iniciales, quedó corrida la copia, y en estos momentos, buscando en el archivo, encontramos el original de la factura, que es lo que estamos suministrando como prueba mejorada. Abogada, ¿algo más? No, señor. Ok, entonces dejamos por fuera el castigo de cartera. Bueno, el castigo. Abogada, dijo que no había más. Y cuando usted dijo, su señoría, con todo respeto, cuando usted dijo de que si algo más, estábamos hablando de la factura y que de la prueba mejorada en cuanto a la factura por la capacitación del personal. Yo le entendí que de pronto había algo Abogada, más que alegar. desde que iniciamos el juicio por la parte de los medios de prueba, la he estado guiando por si no se ha dado cuenta. Han salido varios puntos de acuerdo a mi guía, donde está la propuesta con base en los alegatos que ustedes dieron inicialmente. Voy a escuchar la parte demandada. Vamos a ver si, de acuerdo a la disposición de motivos de la parte demandada, hay elementos que usted no ha incorporado. Le voy a dar la palabra para que se pueda defender. Por el momento, cierro todo el proceso que ustedes alegaron inicialmente. ¿Es entendido, abogado? Señoría, sí, señor. Parte demandada. Señor juez, muchas gracias. En este momento vamos a comenzar con el contrato del ICIPAC, que es el primer punto por el cual realizamos el respectivo alzamiento en las instancias del tribunal. Señor juez, pues respecto a la edición de ingresos brutos operacionales por la venta del inmueble La Aurora, en su operación del ICIPAC con la entidad de BVA, pues para la DIAN sí es procedente la aplicación del artículo 90 del Estatuto Tributario, ya que pues, es importante aclarar la esencia de la transacción a fin de establecer una enajenación de los activos fijos que poseía Mednuclear S.A.S. respecto del bien inmueble La Aurora. De igual manera, pues se precisa en este argumento que no se desconoce la naturaleza del ICIPAC como una operación de financiamiento,
pues sin embargo no es válido, ya dado que para los efectos tributarios, teniendo en cuenta que la pérdida fiscal que reportó Mundial SAS fue de 769.046.000 pesos, fue computada para efectos fiscales afectando el cálculo de la renta, por lo que pues, el informe que se le da a la aplicación del artículo 90 pues, no es naturaliza nada la presión del IFAC, y aunado a ello pues aún falta adicionar a ese activo 70.099.381 pues que corresponde al gasto por intereses a nombre del predio de la Aurora, que pues de acuerdo a la normatividad pues debe ser parte de un mayor valor del activo. Pues dada esta situación, señor juez, pues me permito relacionar las pruebas en las que se basa este argumento, como lo dice el impuesto predial que está alrededor del folio 9, la información exógena de pasto que está alrededor del folio 8, el avalúo realizado por BBVA que está alrededor del folio 39 a 59, los estados financieros de medida nuclear que se encuentran desde el folio 30 hacia adelante. Señor juez, para que se lleve un poco en la carpeta, podrá encontrar la foliación en la parte superior derecha de la carpeta que se le fue entregada. Y también queremos hacer, señor juez, en este momento hacer parte el testimonio de la contadora pública, que es Marcela Varela, certificada con la tarjeta profesional vigente número 253-982-D. Entonces, señor juez. Abogado, lo que no me queda claro es porque ustedes dicen que es procedente el artículo 90 del Estatuto Tributario. Sí, señor. En efecto, pues esto se pretende hacer valer de acuerdo al testimonio aportado con que le acabo de mencionar, que lo va a explicar la señora Marcela Varela. Entonces, sí, por favor, señor, pues me permite incorporar este testimonio en este momento procesal. Ya que Admito la prueba testimonial. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, entonces, señora Marcela, ¿se podría identificar plenamente ante esta sala? Buenas noches, me permito identificar hasta el señor juez y ante esta sala. Mi nombre es Marcela Varela, contadora pública titulada con número de cédula 53 894 519 y especialización en gestión tributaria en curso. Muchas gracias, señora Marcela. Señora Marcela, le pregunto que de acuerdo a su conocimiento y experiencia podría explicarnos la naturaleza del ISBAC y su tratamiento contable y fiscal. Claro, doctor Medina. Iniciemos con la naturaleza del ISBAC. El leasing tiene existen tres tipos de leasing: el leasing operativo, el leasing financiero y el ISBAC. El ISBAC es una modalidad de financiamiento mediante la cual se financian activos fijos, muebles o inmuebles bajo la figura de venta y después arrendamiento. Para aclarar este tema de venta y arrendamiento y posterior arrendamiento es importante basarnos en el decreto 903 de 1993, en el cual se dictan las normas por el cual se regulan los arrendamientos financieros o leasing. En este caso nos vamos a basar en el artículo 2, en el inciso 2 y en el artículo 3, en el literal A, que dicen así. En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio que conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. En este caso es importante aclarar que la propiedad, hablamos del edificio de la Aurora, la arrendadora es BBVA y el arrendatario es Medinuclear SAS. Continuando con el decreto 903, el artículo 3 indica, literal A, los bienes que se entreguen en arrendamiento deberán ser de propiedad de la compañía arrendadora. Allí cuando hablamos de propiedad quiere decir que hay una transferencia de un bien, independiente que haya un uso o un goce, no se tiene el dominio jurídico del bien. Acá nos habla de una propiedad, no de una garantía. Por lo tanto, se habla de una enajenación de un activo y aplica el artículo 90. Contablemente, que también está dentro de la pregunta, se realizan dos operaciones. Una es una venta, que es la primera parte del leasing, y la segunda es el arrendamiento financiero. La verdad es un poco confuso. Perdónenme si les indico porque la verdad no entiendo un poco, pero usted me habla de activo y derecho. ¿Un derecho no es un activo? Sí, sí es un activo. Es decir, bueno, cambiamos entonces la palabra. Estamos dando de baja una propiedad, planta y equipos, y estamos adquiriendo un derecho. Ok, pero listo.
Y contablemente ese derecho, ¿cómo se reconoce? Contablemente se puede reconocer en una 16 porque es un intangible. Hasta que yo no ejerza, mientras, como lo mencionaba anteriormente, mientras el dominio jurídico esté en el arrendador, es un derecho para mí hasta que ese derecho no se reclama. Ese derecho se reclama cuando se compra, porque es un derecho de recompra. Entonces sería un intangible para mi entidad, no una propiedad planteadita. Es claro. Abogada de la parte demandante. Señorita, yo tengo entendido que yo poseo un bien cuando he firmado un documento de compra-venta. De lo contrario, el bien no es a nombre mío. Si yo firmé un contrato con una entidad financiera para que me haga la financiación de un bien que a futuro hay una promesa de compra-venta, el bien todavía no es de la empresa. Ahora, si me voy al artículo 90 del Estatuto Tributario, me dice que ese artículo que yo debo, cuando compro un bien y lo estoy preparando para ponerlo en marcha, todos los costos, los gastos, los intereses, yo se lo debo poner como mayor valor del activo. Hasta tanto no lo ponga en marcha. Una vez se ponga en marcha el activo, esos costos y esos gastos se me convierten en deducibles en renta. Lo que ahorita estamos haciendo, porque lo estamos convirtiendo en un activo, lo pusimos en marcha. Como se está poniendo en marcha, estamos deduciendo esos costos y esos gastos. Señor juez. Por lo tanto, es improcedente que me apliquen el artículo 90 del Estatuto Tributario. Prueba de ellos están las fotos donde se están sacando imágenes diagnósticas, donde se están instalando los equipos, aunque todavía no se ha terminado de mejorar las instalaciones, está funcionando. Y si está funcionando, y está generando activos, me está generando unos ingresos, y al generarse unos ingresos, yo debo deducir unos costos y unos gastos, que son los que se están deduciendo. Aquí no se está desconociendo ni la operación de financiación ni la utilización, si el bien está construido, si no, si se está utilizando. Acá realmente en el ISBAC lo que se pretende es probar la naturaleza de la operación, más no en que se utilizó. El ISBAC es una venta. El ISBAC se transfiere el bien y se transfiere la propiedad. Pero no hay un título de propiedad. Sí hay y un título mientras de no haya propiedad. un título de propiedad a Se nombre de transfiere la empresa, completamente hay la un propiedad. contrato de No, arrendamiento. se transfiere la propiedad completamente. No hay, no. En el caso... No, porque entonces usted me dice que se transfirió la propiedad. ¿Dónde está el título de la propiedad? Porque se está pagando un arriendo y no se está pagando una financiación por la adquisición del bien. No se habla de una garantía, se trata de una propiedad. No se está dejando el bien como garantía y está plasmado en la normatividad del Hay una leasing. opción de compra a futuro, y cuando hay una opción de compra a futuro, todo ese arrendamiento yo lo puedo incluir dentro del valor de la compra. Mientras no haya un título de posesión a nombre de mi representada, no es dueña del bien. Sí hay un título de posesión y creo que hay una Ahí es un confusión. contrato de arrendamiento. Hay una confusión entre leasing y leaseback. El leasing actúan tres figuras, que es la persona que necesita el bien, quien tiene el bien y la entidad financiera. En el tema del leaseback es directamente la entidad financiera
con quien necesita el bien. Y lo que hace es transferir Pero el no hay, bien. no hay un título de Si posesión. hay un título y creo pues No hay no sé un si título de no estoy posesión, no hay de- una factura, tuvo que haber habido por lo menos un título de propiedad, existe una escritura factura, un documento de compra y venta, algo que me demuestre que soy dueña, que mi representada es dueña del bien. pública. Existe una Y no escritura existe, no, escritura pública. en la que se Es que en la escritura pública creo que se eleva a notaría cuando hay una transferencia del bien y se estipula mediante escritura, pero aquí el dueño del bien es la entidad financiera. Que la opción de compra está a futuro, pero pues todavía no se ha terminado el contrato y no se ha protocolizado la compra del bien. Su señoría, yo le pido con todo el respeto que tenga en cuenta mi argumento y que es improcedente aplicar el artículo 90 del Estatuto Tributario. Bien, ¿algo más, abogado? Por ahora, no. Abogado. Gracias, señor. Pues permítame realizarle dos preguntas más al testigo. Por favor, orden en la sala. Gracias, señor juez. Señora Marcela, pues teniendo en cuenta las respuestas que ha dado con anterioridad en la situación planteada en el asunto, ¿considera usted aún así que Medellín Nuclear se cumple con la normatividad vigente? no cumple con la normativa vigente porque nuevamente reitero que sí se trata de una venta, sí se está transfiriendo un bien y por lo tanto se debieron acoger al artículo 90 y no lo hicieron. Ellos tenían que aplicar fiscalmente un precio no inferior al costo fiscal ni a la valor. Gracias, señora Marcela. Asimismo, pues, ¿qué implicaciones tiene presentar la declaración de renta de la adición de ingresos por la enajenación de activos? Al adicionar los ingresos inmediatamente se afecta la renta agravable y en este caso o disminuye o desaparece la pérdida que ellos están reportando, la pérdida fiscal que ellos están reportando. Señora Marcela, ¿y cuáles son los efectos frente a la enajenación de activos? Normalmente cuando existe una enajenación de activos fijos pueden surgir tres situaciones. La primera es que el costo de venta y el costo del bien sea la misma, por lo tanto pues no hay implicaciones tributarias y el efecto básicamente es cero. La segunda es que el costo del bien sea mayor al costo de venta, por lo tanto habrá utilidad contable y habrá utilidad fiscal. Y el tercer caso debe ser el menos común y es que el valor del bien o el valor de venta sea inferior al costo. Si aplicamos el artículo 90 y el artículo 48, este caso no debe suceder y tanto sea igualando los ingresos o igualando los gastos, el valor debe ser el mismo, es decir, que no debe existir pérdida fiscal. Objeción, señor juez. ¿Me permite la palabra, por favor? Ese artículo 90 del Estatuto Tributario del que me estás hablando es posterior al 2009. Cuando se hablaba de que los costos y los gastos se deben imputar al activo cuando todavía no se ha colocado en marcha, cuando está en proceso de preparación para ponerlo a producir. Lo que estamos alegando es del 2009. Y en el 2009 todavía no existía esa parte mejorada que tiene el artículo 90 del Estatuto Tributario. Por lo tanto, es otro punto para poderlo considerar improcedente. Sí existía la Porque lo estamos, la ley no se puede llevar al futuro. Ese artículo sí estaba. Porque es que esa parte del artículo 90 del Estatuto Tributario se tuvo en cuenta para mejorarlo dependiendo de las normas internacionales de contabilidad aplicadas, que se empezaron a aplicar por ley en el 2016, cuando hubo que hacer el EF y empezar a escoger los grupos.
El artículo 90 sí estaba para esa época. Tuvo modificaciones en el 2016, eliminando ese parágrafo, pero antes del 2016 existía. De pronto existe alguna confusión con el artículo 127-1 que habla de la normatividad del leasing, pero este sí fue después del 2016. Pero el artículo 90, el texto que habla que se tiene el valor comercial señalado por las partes, siempre que no se difiera notoriamente del precio comercial promedio, ya existía. Y pienso también que hay confusión con el tema de la puesta en marcha, que acá no tiene nada que ver. Acá habla sobre el precio de venta del bien, sobre el precio de enajenación. No tiene nada que ver si está puesto en marcha, ni los gastos en que se incurrieron para su utilización. Pero es que me estás hablando de artículo 90 del Estatuto Tributario. Sí, de acuerdo. ¿Podemos leer el artículo 90 del Estatuto Tributario? Se tiene por valor comercial señalado por las partes siempre que no difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 del Estatuto Tributario. Aquí no se está cumpliendo teniendo en cuenta que se está vendiendo por un menor costo fiscal y se está vendiendo por un menor costo del avalúo catastral. De igual manera, yo sigo en la postura y es que no tenemos un título de posesión sobre el título. Y mientras no hay un título de posesión sobre el bien no es de mi representante. Entonces No hay un título como una escritura, porque al haber una escritura tiene que haber una transacción comercial y todavía no se ha protocolizado. Existe un contrato y prueba de ello, cuando nos llega la cuenta de cobro por parte de la entidad financiera dice canon de arrendamiento. Y al decir que es canon de arrendamiento, pues el concepto es claro, señor juez, es un arrendamiento que se está pagando. La naturaleza del ISBAC es venta y posterior arrendamiento. Pero Por lo tanto, posterior. ¿Y qué quiere decir? Si es posterior, Posterior es que a una venta. futuro hay una opción de compra. Exacto. Es decir, si Todavía hay una no. opción de compra, quiere decir que el bien ya no está en Cuando su el propiedad. bien es posesión de la empresa, cuando yo tengo un bien en posesión, yo tengo los derechos de ese bien y puedo enajenarlo en cualquier momento. En ese orden de idea se podría enajenar el bien sin tener que notificar al banco. No lo puede hacer porque el bien no es de Entonces propiedad. si no lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque el bien no es de porque propiedad de la ella es la empresa. dueña del bien. Exacto, la empresa no No tiene es la dueña. propiedad del bien. No La es. propiedad está en la compañía arrendadora, que es el banco BBVA. Existe una transferencia de propiedad. Para que haya una transferencia de propiedad tiene que haber un título de posesión y al haber un título de posesión se puede hacer uso en cualquier momento, una venta, un arrendamiento, una donación, porque el bien es de propiedad de la empresa. Y en este momento, según la figura que se plantea, no existe una propiedad porque no puedo hacer uso de los conceptos emitidos anteriormente. Por lo tanto, no es mi representante, es dueña del bien. Usted mismo lo está diciendo, su representante no es la dueña del bien, porque transfirió la propiedad. Esta sala ha escuchado lo suficiente. Muchas gracias, doctora. Continuamos, abogado. Gracias, señor juez. Como lo expuso la doctora Marcela, teniendo claro el concepto de la enajenación, pues, que es un acto jurídico mediante el cual se transmite pues, a otro la propiedad de un bien, tanto a título gratuito o oneroso, señor juez, pues me permito en el expediente encontrar la escritura de compra y venta que se realizó al Banco BBVA y posteriormente el contrato de arrendamiento LISBAC. El contrato LISBAC, perdón, arrendamiento no, contrato LISBAC, por el cual se realizó la enajenación pertinente. Por lo tanto, pues los 1.300 millones que declararon en la declaración de renta, valga la redundancia, pues no deberían ser los 1.300 por los cuales se enajenó el bien, sino debió ser los 2.064 millones que era el costo fiscal que se suponía por el cual lo debían enajenar para poder realizar pues, la opción de financiamiento, no los 1.300 millones como quedó registrado.
En este caso, señor juez, pues para efectos pues del impuesto que versa aquí sobre la discusión del impuesto de renta, pues se debe tratar como una venta de reconocimiento de esta operación, no un arrendamiento. Por lo tanto, pues la normativa mencionada es suficiente para probar que la operación declarada en renta de medio nuclear S.A.S. es incorrecta, teniendo en cuenta pues que se declaró un ingreso por la venta del bien de 1.300 millones correspondiente al valor financiado pues por BBVA, siendo este pues inferior al costo fiscal de los 2.069.046.000 pesos, valor exacto, y la determinación pues de la renta bruta en enajenación. Por el momento sería ese el final del argumento respecto del contrato de Lisba. Señor juez. ¿En qué folio encuentro lo que acabo de mencionar? En los primeros folios, señor juez, alrededor del folio 3 o 4. Continúa, abogado. Gracias, señor juez. Si me permite, señor juez, nosotros hablamos con salida de apertura que vamos a hablar sobre la diferencia en cambio de interés como segundo punto fundamental de los cuales se trata este desarrollo de esta audiencia. En este momento me permito reiterar pues en qué artículo nos basamos. En el artículo 41 del Estatuto Tributario, 107, 118-1, 268, 128. Asimismo, en el artículo 51 y 64 y 104 del decreto 2649 del 93, el decreto 4725 del 2005 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social y la resolución 4816 del 2008 en su artículo 10. ¿Por qué le mencionamos esto, señor juez? Pues porque esta administración desconoce los gastos tomados como deducción fiscal por el valor de 277.246.683 pesos que fueron por concepto de intereses y diferencia en cambio, y pues consideramos que estos se derivan de activos que no estaban en condiciones de utilización y que no se encuentra pues de demostrar los principios de causalidad con la actividad productora de renta de Medinuclear S.A.S., ya que pues señor juez voy a explicar de manera detallada cada uno de ellos. Primero, el interés por 70.099.321, que este crédito son unos intereses por crédito destinados a la sede de la Aurora, en el que primero no son procedentes para deducción, pues estos deben ser tomados como un mayor valor del activo, ya que la construcción pues del edificio mencionado pues no estaba al 100%, como pues lo puede constatar, señor juez, en los folios donde se encuentra el avalúo aportado por BBVA, que lo encontrará alrededor de los folios 39 a 59 más o menos, en el que se confirma pues que Medinuclear y el inmueble La Aurora pues a 31 de diciembre del presente año pues se encontraban aún en construcción. Además concluye que el avance de la obra pues estaba a un 65%. Entonces, por lo tanto, pues estos no podrían ser tomados como deducibles. Ahí también encontrará unos registros fotográficos que podrán evidenciar que el inmueble aún estaba en construcción, presentaba unos andamios por fuera y además esto no cumplía pues digamos con todas las opciones o condiciones de seguridad pues, como para prestar un servicio dentro de ese edificio. Además, el juez me permito adicional que también encontrará dentro del expediente la certificación de la coordinadora administrativa de la sociedad Medinuclear, en el que me permito manifestar pues que dentro de esa certificación ella menciona que la construcción pues se dio inicio en el mes de junio del 2009, que la obra se realizó de manera parcial y que esta misma pues se está construyendo por etapas y que la primera etapa apenas se concluyó en 2009. Pues lo que podemos inferir sobre esto, señor, pues es que pues, el bien aún no estaba terminado y aunado a ello pues refuerza con el avalúo que aportó BBVA. Objeción, señor juez. Un momento, abogada. Hay algo que me llama la atención y eso va para usted. Se había mencionado que ya estaban percibiendo ingresos. Sí. ¿Cómo pueden percibir ingresos con un bien al 75%? Lo que pasa es 65%, señor. 65%. Entonces, el bien está en construcción, lleva un 65%, pero se empezó a construir por etapas. Se acondicionó, se terminaron salas en las cuales ya una vez ya se estaban en proceso
de ser utilizadas se acondicionaron, se llevó una unidad allá, se llevaron equipo porque necesitábamos generar ingresos y allá se trasladaron ciertos pacientes, se les acondicionó un espacio para que pudieran pasar los pacientes y las máquinas que tenemos instaladas en ciertos puntos están generando ingresos. Se habilitaron ciertos ingresos. Así, bien es cierto que la obra no está terminada, pero hubo necesidad de acondicionar las salas, hacer una instalación, disponer personal allá, obviamente con toda la seguridad del caso, y llevar pacientes allá para hacer las pruebas, para tomárselos en las imágenes diagnósticas, y así podemos obtener ingresos. Y estamos obteniendo ingresos. Y al obtener ingresos, entonces obviamente tenemos que llevar unos gastos y unos costos con respecto a los intereses. La diferencia en cambio se originó con respecto a los costos que se están realizando, que se están relacionando con la generación del ingreso. Ok, abogada, uno de los aspectos que hablaban de los alegatos de apertura fue sobre los principios de relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, y en ese momento usted está hablando mucho sobre la generación de ingresos y sobre unos gastos que están asociados a esos ingresos, por ende estaríamos hablando de la relación de necesidad. Sí, señor. Me gustaría que por favor me demostrara el incremento de los ingresos en los estados financieros como usted lo está mencionando. En los libros auxiliares. En los libros auxiliares, abogada, ya le mencioné cuáles son los que tenemos presentes dentro de las pruebas aportadas a esta sala. ¿Cómo podemos validar lo que usted está mencionando, que la empresa ha tenido un incremento de los ingresos a pesar de que contamos con un avance del 65% de una obra? Con la evidencia fotográfica de los equipos que están allí instalados. Con unas fotografías puede evidenciar el incremento de que los se está ingresos. que se está utilizando las salas que se acondicionaron para obtener ingresos. Podemos mirar las facturas de venta. ¿Cuáles son las facturas de venta? Ok, son facturas de venta, pero ¿y cómo me aporta que realmente no son facturas de venta de la operación normal que ha tenido la institución antes de poner en funcionamiento lo que usted está mencionando? Porque usted me está diciendo que hay un incremento de ingresos. Estamos hablando que parte de un punto A a un punto B de incremento. ¿Cómo puede evidenciar eso? ¿Cómo la sala puede evidenciar que hay un incremento de ingresos? Eso está dentro de la relación de la producción de renta. O sea, dentro de la generación de ingresos, pues es que no se amplió la empresa, simplemente se acondicionaron las salas para poder ejercer allí. Yo aquí vi dos rentas. ¿Me puede explicar lo que está mencionando, abogada? Sí, lo que estoy mencionando es de que, bueno, como le vengo diciendo, se acondicionó la sala, se llevaron los equipos allá para seguir funcionando, así la empresa, así la estructura está en obra, pero pues hay salas que están acondicionadas. Abogada, para la sala es claro lo que está mencionando. ¿Cómo aporta todo lo que usted está diciendo? Bien, abogada, es claro. Continúa, abogada. Gracias, señor juez. Primero, señor juez, pues quiero ponerte presente que no se está cumpliendo el artículo 41 del Estatuto Tributario, pues ya que para tanto los intereses, pues los ajustes por diferencia en cambio, así como los demás gastos financieros en los cuales pues se incurra para la adquisición o construcción de activos, pues constituirán un mayor valor del activo hasta cuando haya concluido el proceso de puesta en marcha o tales activos se encuentren en condiciones de utilización o enajenación. Después de ese momento, pues se convertirá en un gasto deducible. Entonces,
A continuación le voy a decir por qué estos gastos no deberían ser tomados como deducibles, señor juez, ya que primero hay que verificar que esos activos estaban disponibles y listos para ser utilizados para la actividad productora de renta de Medellín Nuclear. Y pues en el caso específico de Medellín Nuclear SAS, pues el inmueble como tal, que era representado a través de la Aurora, por el nombre jurídico La Aurora, pues estaba en construcción a 31 de diciembre, tal como lo he reiterado. Si bien, señor juez, pues en los registros contables que usted podrá apreciar dentro del expediente y la inspección ocular realizada por el Banco BBVA y la certificación de la coordinadora administrativa, pues se demuestra que efectivamente pues estos activos no estaban en condición de utilización. Asimismo, pues primero hay que verificar que el artículo 64 del decreto 2649 pues mencionaba que en uno de esos apartados que primero hay que tener en cuenta que el valor histórico de estos activos incluye todas las erogaciones y cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización, tales como los de ingeniería, supervisión, impuestos, intereses, corrección monetaria y ajustes por diferencia en cambio. Y si bien pues estos no estaban presentes ahí porque, como te lo voy a mencionar, el decreto 4725 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social pues establece los requisitos que deben cumplir los equipos médicos para poder utilizados dentro de un centro médico. Si bien el artículo 3º del decreto 4725 menciona pues que los equipos deben contar con un registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, que demuestra su cumplimiento con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia y funcionalidad, pues estos en ningún momento se vieron presentes dentro de la actuación de Medellín Nuclear S.A. O sea que, señor juez, pues aquí no opinamos, esta administración tributaria no opina sobre si Medellín Nuclear está utilizando los equipos con o sin funcionamiento, con todos los avales y certificaciones pues, expedidos por el Ministerio de Salud. Pues aquí a esta administración tributaria le resulta extraño porque pues en ninguna fiscalización que se hizo respecto de Medellín Nuclear S.A. pues se encontró tal documentación. Asimismo pues quiero manifestar que la verificación de los equipos que debe hacer el Ministerio de Salud y el INVIMA, consiste en la evaluación de características técnicas y funcionales del equipo, asegurando que cumplen con los requisitos establecidos con las normas aplicables, tales como que estos equipos, al ser equipos biomédicos, pues van a entrar en contacto directo con personas y pues estos deben contar al menos con una certificación que midan, digamos, como la precisión, la exactitud, la alineabilidad y la estabilidad del equipo, así como los requisitos de seguridad y salud. Pues que estos requisitos quiero pausar ahí porque es que el edificio se encontraba en construcción y como usted puede observar en las fotos, pues resulta extraño para esta administración que en un edificio que al frente tenía andamios y que tenía unas latas por fuera, como lo podrá observar en las fotografías, por donde se iba a dar la entrada a los usuarios y si esta entrada pues cumplía con todos los elementos de seguridad para que pudiera ser prestado el servicio como tal médico, del cual pues Medellín Nuclear en su certificado de existencia de representación legal y en su certificado de Cámara de Comercio pues preste los servicios de salud. Entonces por ello, señor juez, creería que Medellín Nuclear no tiene, o estamos seguros a través del medio probatorio que se aporta, que estos elementos médicos pues no estaban en condiciones de utilización. Además, señor juez, tampoco evidenciamos la aplicación del artículo 9 del decreto 4725 del 2005, en que hay unos requisitos complementarios para que los equipos médicos puedan ser utilizados en los centros médicos, y entre ellos está contar con un manual del usuario en español, contar con la declaración de conformidad del fabricante o importador, contar con las normas técnicas establecidas por el INVIMA, cumplir con las normas internacionales aplicables cuando no existan pues, normas internacionales, y contar con el etiquetado de instrucciones de uso en español. Y por lo tanto, pues, bien, esta sala ha escuchado bastante sobre este bien, sobre el incremento hipotético de los ingresos. Ahora, para mí es hipotético porque yo acá estoy viendo pruebas aportadas por parte de la Administración Tributaria, estados financieros, certificado por contador de ustedes, el representante legal, y veo que hay un comparativo que del año 2008 y 2009 salta de una utilidad a una pérdida. Entonces, para mí eso me llama mucho la atención porque no hace contraste lo que menciona de que hubo un incremento de ingresos. De hecho, si solamente el rubro de los ingresos, dice que los ingresos
del año 2008 cerraron en casi 4.000 millones de pesos y en el año 2009 cerró en 4.376. Sin hacer cálculos exactos, yo diría que eso es el incremento de la inflación. La sala pues cuestiona esto. La escuchamos, abogada. Bueno, con respecto al incremento de los ingresos se dieron porque se adquirieron nuevas máquinas. Eso es claro. Y tenemos un documento de importación que prueba de ello. Con respecto a lo que decía la parte de la administración de que pone en duda del funcionamiento de los equipos y ponga en duda de que los equipos estén aptos para hacer las imágenes diagnósticas y atender a los pacientes, pues hay una certificación internacional que de acuerdo y los manuales vienen al momento de importar los equipos, y por eso la diferencia en cambio debe tenerse en cuenta como gasto deducible en renta, ya que los equipos están impuestos en marcha. ¿Y cómo probamos de que los equipos están impuestos en marcha y que están generando ingresos? Porque hubo la necesidad de capacitar a nuestro personal en el manejo técnico de los equipos, y son equipos nuevos. Ok, ya esta sala ha escuchado suficiente, solamente quiero que ambas partes desarrollen su teoría frente a la recuperación de pérdidas fiscales. Ambas partes tocaron eso en sus alegatos de apertura. Parte demandante, quisiera saber cómo ustedes soportan su posición frente a la recuperación de pérdidas fiscales. Bueno, la recuperación de pérdida fiscal se da porque estamos haciendo uso estamos incluyendo unos gastos que son deducibles en renta, los cuales nos están generando una pérdida fiscal. Esos gastos están contemplados normativamente y están soportados con el artículo 107 del Estatuto Tributario. El artículo 107 del Estatuto Tributario tiene 3 principios o 3 reglas. Una es que esté ligado con la actividad productora de renta, ¿sí? Y pues como se ha demostrado a lo largo del juicio, estos gastos están relacionados porque se está capacitando el personal, porque se está incluyendo dentro de, se tienen gastos de nómina, se tiene gasto por intereses que se están pagando, se tiene gasto por la diferencia en cambio, entre otros gastos que están contemplados dentro del artículo 107 del Estatuto Tributario. Además, tiene la materialidad, tiene el principio de materialidad que hace referencia a que si se está generando un ingreso, se está utilizando para generar un ingreso y de lo cual se está utilizando la deducción. Continúe, abogado. Señor juez, pues respecto a la recuperación de pérdidas que manifestó Nuclear sobre 358.971.000, pues quiero manifestarle a esta sala pues que primero esta recuperación no es procedente en razón del artículo 647-1 del Estatuto Tributario, en el que menciona pues que la disminución de pérdidas fiscales declaradas por el contribuyente mediante liquidación oficial o por corrección o liquidaciones privadas, pues creería, señor juez, que esta recuperación por pérdida fiscal pues no puede ser reconocida, ya que el desarrollo de la sentencia, como lo mencionamos en los alegatos iniciales. A ver si entiendo, abogado, ¿le está dando la razón a la parte demandante? No, señor, ya me permito explicar. Sí. No entiendo. Objetivo, señor juez, 5 minutos. En este momento procesal. Minutos aceptados. 5 minutos. Retomo, señor juez. La recuperación de la pérdida pues se da porque ellos colocaron ingresos por 1.300 millones y lo que se vio registrar en
en la declaración fueron un valor de 2.64 millones, que esto viene del contrato del ISPA, en razón de que no hicieron pues correctamente la aplicación o el reconocimiento contable del impacto dentro de la contabilidad, y se están llevando un costo fiscal que no es procedente, porque pues primero no se da la aplicación del artículo 90 y el 148. Además, ellos en la primera declaración que hicieron pues no existía, pero en la segunda declaración que realizamos nosotros como autoridad tributaria, que se hizo un incremento y allí generó pues un mayor valor de renta a pagar. Por lo tanto, pues se incrementó el reconocimiento del mayor valor del ingreso. ¿Algo más? Eso sería todo, señor juez. Abogado. Con respecto a la recuperación de pérdidas, es procedente lo que hizo mi representada, ya que ustedes no me pueden hacer el rechazo. ¿Por qué? Porque está en firme la declaración, y una vez esté en firme la declaración no se puede modificar, no se puede modificar, tiene que tener la firmeza. ¿Algo más, abogado? La ley no me lo permite. Con base en lo expuesto por ambas partes, doy finalizada la parte de medios de prueba. La sala va a tomar un receso de casi 2 minutos con el fin de tomar la decisión si escuchamos los alegatos de cierre, de conclusión. Muchas gracias, abogado. Gracias, señor juez. De conclusión, pero solamente se dan 3 minutos por ambas partes. Invito a pasar los abogados de cierre por parte del demandado y del demandante. Son abogados, buenas noches, solamente cuentan con 3 minutos para el cierre de conclusiones. Por expresa disposición y aprovechando el tiempo, sobre las presentaciones. Le doy la palabra al abogado de la parte demandada. Buenas noches, señor juez. Bueno, en conclusión, definimos que... Se le solicita a la sala orden. En conclusión, definimos que en la parte demandante no puede demostrar los ingresos, ya que no reportaron documentos contables ni estados financieros para evidenciar un incremento de los ingresos. Respecto a los equipos médicos, no pueden ser utilizados ya que no cumplían los requisitos técnicos para poder generar un ingreso. Adicionalmente, también vimos que se incrementó un mayor valor del ingreso y no fue soportado. Y también vemos que fue aprobado el manejo del ISPA por parte de la demandada y no presentaron las pruebas en los alegatos iniciales. Entonces, digamos que en conclusión, pues vemos que no tenían cómo proceder ante las pruebas que la parte que somos nosotros, la DIAN, trajimos en pruebas todo lo que ellos no pudieron demostrar. Eso digamos que es como a nivel general la conclusión de que no tenían las pruebas suficientes para demostrar esta demanda ante la entidad. Señor juez. Muchas gracias, abogado. Abogado de la parte demandante. Buenas noches, señor juez. La parte demandante concluye que sí se viola el artículo 95 del numeral 9 de la Constitución Política de Colombia, dado que la empresa Medinuclear carecía de la capacidad económica para seguir construyendo y explotando el inmueble bajo su objeto social, por lo cual se acudió a la celebración del contrato del ISPAC, cuyo fin era la financiación, por lo cual fue un tratamiento desigual en esa parte. Y en virtud del artículo 107 del Estatuto Tributario, Medinuclear, como institución presentadora de servicios de salud que ofrece servicios especializados en imágenes diagnósticas y tratamientos oncológicos, adquirió equipos médicos a través de importación y contratos de leasing financiero. Realizó capacitación a su personal y obtuvo créditos de capital de trabajo, erogaciones que constituyen expensas necesarias que tienen la relación de causalidad, proporcionalidad para el desarrollo de su actividad productora de renta y que, como lo veremos más adelante, como lo vimos ya, el aporte de las pruebas
de estos archivos se encontraran en condiciones de utilización, por lo cual proceden los intereses financieros y diferencias en cambio pagados por estos equipos. Al igual, señor juez, el castigo de cartera, el reconocimiento de pasivos y el préstamo para cubrir el pago de los dividendos. De igual forma, ahí como se aportaron en las pruebas, sí se contaba con las certificaciones de las instalaciones de los equipos. Igualmente tenía una lista de chequeo cómo se debía operar, las revisiones mensuales, semanales que debían hacerse a los equipos, igual que la capacitación a los empleados. Muchas gracias, abogados. Pueden seguir. Gracias. Alegatos de apertura. Bien, de acuerdo con el desarrollo del juicio, con el contexto aportado por ambas partes, adicionalmente por las pruebas aportadas por la parte demandada, por la parte demandante, la sala ha concluido lo siguiente. Primero, el mérito de lo expuesto por el Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, no ratifica la sentencia de la primera instancia. Así las cosas, lo único que aporta la sala es lo siguiente. Primero, falla a favor del contribuyente frente a una manera parcial. La parcialidad se refiere a la venta del bien, bajo la modalidad del leaseback. De resto, frente a las otras pretensiones como gastos deducibles, alojamiento del pasivo y todo lo enunciado en los alegatos de apertura, se falla a favor por parte de la DIAN porque la administración tributaria sí cuenta con soportes necesarios. El contribuyente no aportó de manera oportuna y adecuada frente al incremento supuesto de los ingresos dados. Por ende, todos estos gastos que aduce que tienen relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, la sala encuentra procedente que no es deducible, tampoco puede ser llevado como mayor valor del bien. Es decir, que son gastos no deducibles, tanto para el año laborable 2019 como para los siguientes periodos. Así las cosas, esta sala concluye que la primera instancia que fue proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño no reitera su decisión. Solamente lo único que acepta por parte del contribuyente es el manejo que